En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y todo Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, Dios mío, que nos permite de estar aquí en este lugar. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores. Gracias por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Glorifícate en nuestras vidas de manera muy especial. Para ti no hay nada imposible en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Sé con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, bendice a los niños, los jóvenes, los adultos. Para ti, Dios mío, sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Una de las cosas que siempre debemos nosotros de hacer es volver siempre a lo básico. A lo básico. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay ocasiones que, o muchas de las iglesias quizás, o disque iglesias, se han perdido en el Evangelio. O sea, ya no saben ellos, ya se desviaron y están predicando otra cosa que no es el Evangelio. Pero la palabra del Señor, o lo más sabio que nosotros podemos hacer siempre, es volver nuevamente a lo básico, al principio, volver nuevamente al principio. Entonces el Evangelio comienza con el llamado al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento. No importa cuántas veces tengamos que repetir o hablar de esto, del versículo, el mismo versículo, la misma historia de Juan el Bautista, no importa. Para nosotros es, dice el apóstol Pablo, para mí, dice el apóstol Pablo, no es molesto repetirnos las mismas cosas, y para vosotros es provechoso, porque nosotros tendemos a olvidarnos. Entonces, tenemos que volver a lo que diríamos, en otras palabras, al ABC del Evangelio, a comenzar nuevamente a las bases, al principio. Entonces, cuando dice aquí: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y allí nos dice qué es lo que él predicaba. Entonces, de aquí del capítulo 1, capítulo 2, del capítulo 2 al capítulo 3 ya han pasado casi 30 años. Capítulo 1 nos habla de la genealogía de Jesús, capítulo 2 de el nacimiento de Jesús, y luego hay una pausa, o más bien un paréntesis, o un periodo de tiempo de casi 30 años, y en el capítulo 3 aparece la historia de Juan el Bautista, que ya estaba profetizado en el libro de Isaías. Entonces, él vino predicando, dice, en el desierto de Judea, y diciendo, ¿qué decía Juan el Bautista en el desierto de Judea? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Eso era lo que predicaba. Eso era lo que predicaba. Entonces, el arrepentimiento el arrepentimiento de vivir alejados de Dios. El arrepentimiento de arrepentirnos de vivir haciendo nuestra propia voluntad siempre. El arrepentimiento, arrepentirnos de buscar siempre de cumplir nuestros propios propósitos y no los propósitos de Dios. Por cierto, Juan el Bautista era nazareo. Nazareo significa que era una persona apartada para un ministerio de Dios específico. Y en el libro de Números, capítulo 6, versículo 1 en adelante, se nos enseñan las leyes para el que iba a ser nazareo. Por ejemplo, tenemos como nazareo a Samuel, a Sansón, y en este caso Juan el Bautista. Entonces tenía que él ser apartado completamente. De hecho dice que comía langosta y miel silvestre. Él estaba apartado completamente de la sociedad y no podía él tomar vino ni embriagarse, absolutamente nada, y también no se debía de cortar el cabello. Entonces, esa era señal que él era apartado para un ministerio especial para Dios. Entonces, él lo que venía diciendo es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Con eso empieza el Evangelio. Con eso empieza a hablar del reino de Dios. O sea, él no empezó diciendo, Dios tiene un milagro para tu vida y Dios te puede sanar y Dios puede restaurar tu matrimonio y Dios puede ayudarte para que seas una persona exitosa en tus negocios. Él no vino hablando de esas cosas. Y Dios no vino diciendo, Dios tiene poder para liberarlos a ustedes, hablando de los judíos, de la opresión de los romanos, que claro que sí, eso es una verdad, que Dios lo puede hacer, pero eso no era lo que Dios le había mandado a hacer. Él vino a hablar lo que Dios le había mandado a hablar, que era el arrepentimiento, preparar el camino, preparar los corazones para la venida del Señor. De hecho, él era una señal de que él era el precursor o el que venía adelante del Mesías. Se menciona que era como el profeta Elías, porque Elías también andaba con vestido de un cuero de camello y un cinto, ¿verdad?, en sus lomos. Entonces, en el libro de Malaquías estaba profetizado que Elías vendría primero antes del Señor Jesucristo. Entonces, siempre tenemos que buscar regresar a las bases nuevamente, regresar al principio nuevamente cuando mucha gente está buscando otras cosas en el Evangelio. O sea, mucha gente está apelando a la avaricia de las personas, pero lo más importante que nosotros podemos buscar es el perdón de nuestros pecados. La vida eterna, que eso es lo que trasciende a este mundo, eso es lo que trasciende. Todo lo demás se necesita, pero es pasajero. Todo lo demás se necesita, pero es pasajero. Tenemos el ejemplo de Lázaro, ¿verdad? Lázaro era un mendigo, no tenía absolutamente nada, aparte encima de eso, estaba enfermo, no tenía para comer el diario vivir, pero tenía la esperanza en el Señor. Y cuando murió, ¿qué sucedió? Fue llevado al seno de Abraham. Entonces, eso es lo más importante en nuestra vida, en cada momento, en cada instante, en la vida de toda persona, es la salvación, el perdón de los pecados, que es a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente normal, la gente común, se enfoca 100% en el aquí y ahora, y de Dios o de la salvación, ellos están alejados, están desinteresados, como que no lo necesitan. Ahora, después de que pasa el ministerio de Juan el Bautista y luego Cristo sigue las mismas palabras también, los apóstoles siguieron las mismas palabras también, el mismo llamado al arrepentimiento, pero Pablo en particular, cuando está dando testimonio en el capítulo 26 del libro de los Hechos, ante el rey Agripa, el capítulo 26 de Hechos, versículos 18 y 20, él viene utilizando las mismas palabras. El evangelio es repetitivo. O sea, nosotros no tenemos por qué tratar de inventar otras cosas, filosofías
y para tratar de atraer a la gente. Quizás para algunos pueda ser aburrido, pero ese es el mensaje, simple. Ese es el mensaje, no puede ser de otra manera. De otra manera sería adulterarlo, tratar o mucha gente, ¿verdad?, que tratan de utilizar métodos mundanos para atraer a la gente, para atraer a los jóvenes, pero si se utilizan métodos mundanos para atraerlos, hay que seguir utilizando métodos mundanos para mantenerlos. Entonces no se puede. Entonces dice Hechos 26, 18 al 20, Dios le dijo, está testificando Pablo ante el rey Agripa y le está diciendo lo que le dijo el Señor. Le dijo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea que hay unos beneficios, ¿verdad? Número uno, para que abra sus ojos, o sea, puedan ver la gracia de Dios, ¿verdad? Porque recuerden que a una de las iglesias en el Apocalipsis le dice que eres un ciego y desnudo, desventurado, o sea, ciego espiritualmente. También el Señor en el capítulo 4 de Lucas dice que el Espíritu del Señor me ha ungido para dar vista a los ciegos, espiritualmente hablando, por supuesto, y también lo podía hacer físicamente. Entonces, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Las tinieblas es todo lo oscuro, lo de Satanás. La luz es Dios, justicia, verdad, honestidad, todo eso. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que haya un traslado de la potestad, de la autoridad de Satanás a la autoridad de Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados. Eso le dijo el Señor Jesucristo cuando se le apareció en la luz, con una luz más fuerte que el sol, cuando él iba camino a Damasco. Entonces, perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Y herencia entre los santificados. Aquí le está diciendo al apóstol Pablo o a Saulo de Tarso cuál era su trabajo, su tarea que tenía que hacer. Entonces, y luego sigue diciendo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El mismo mensaje del arrepentimiento. Porque necesitamos el arrepentimiento. O sea, eso es el mensaje del Evangelio. El arrepentimiento siempre, siempre, siempre. Si yo la otra vez me invitaron parece que ya lo he dicho, me invitaron a una iglesia hace, no sé, 4 años quizás. Y yo fui, ¿verdad? Había un evangelista ahí venezolano y bueno, y pasó el servicio y después me pregunta el hermano que me invitó, ¿qué le pareció? Le dije, pues quiere que le diga la verdad y le hago una lista. En primer lugar, le dije, el volumen estaba demasiado alto y no era necesario, para eso tenía micrófono. O más bien, no era demasiado alto porque el espacio era pequeño y una persona anciana no puede estar en un ruido así con el volumen tan alto. Segundo lugar, le dije, el predicador, el evangelista no tenía por qué estarse desgarrando la garganta, sí, para eso tenía el micrófono. En tercer lugar, le dije, se puso a, hablar en lenguas y no interpretó lo que estaba diciéndole. La Biblia dice que si alguno habla en lenguas, que otro interprete. Él no lo hizo, le digo. En cuarto lugar, le digo, llamó a la gente a aceptar a Cristo en su corazón, pero no les habló del arrepentimiento. Llamó a la gente al altar para orar por ellos, pero no les habló del arrepentimiento. No les habló del arrepentimiento. Entonces, eso es lo que en la mayoría de lugares pasa. Entonces, nosotros, para que seamos una iglesia verdadera o que se parezca a la iglesia bíblica, nosotros tenemos que estar pegados a estas bases, a estos principios. Siempre, como digo, aunque parezca repetitivo, pero tenemos que volver al ABC del Evangelio, que es el arrepentimiento. Y si la palabra de Dios no cambia a una persona,
Nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer, solamente la palabra de Dios, porque dice que es la palabra de Dios como una espada de dos filos, que es más traspasante. La palabra de Dios es más traspasante y cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si la palabra de Dios no lo hace, nadie lo puede hacer. Entonces, solo la palabra de Dios, y así. Entonces Pablo, el Señor Jesucristo le dijo, o sea, lo que Juan el Bautista inició a hablar del arrepentimiento, luego continúa Jesús hablando del arrepentimiento, y luego los apóstoles hablaron del arrepentimiento, y luego el Señor le dice a Pablo, el último de los apóstoles, esto es lo que vas a predicar, del arrepentimiento. En todo mensaje no debe de faltar el llamado al arrepentimiento. Eso es lo que hicieron, eso es lo que hizo Pedro, eso es lo que hicieron los apóstoles, Felipe, todos ellos ya empezaron. En su mensaje, cuando nosotros analizamos los mensajes de ellos, hablan del arrepentimiento. Esteban, que murió apedreado, también les dijo, ustedes son duros de cerviz, o sea, siempre resisten al Espíritu Santo, resisten al llamado. Entonces la gente, o sea, va a pasar dos cosas cuando se habla esta clase de mensajes para la gente. La gente va a aceptar el llamado, Dios va a tratar con sus corazones, o se van a molestar. Entonces eso significa que el evangelio, que el mensaje es correcto. Es si hay esas dos reacciones. Pero si todo es bonito, agradable y se oye bonito, entonces el mensaje no es correcto. Entonces, no se habló del arrepentimiento, ¿verdad? Juan el Bautista le dijo al rey Herodes, no te es lícito, lo reprendió tener la esposa de tu hermano. O sea, eso es un hombre de Dios, o sea, que no tiene temor de decir la verdad, de decir el pecado, pecado, ¿verdad? Y lo que es pecado, y no hay manera de acomodarlo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que, los jóvenes y todo, tenemos que reconocer por ejemplo, tenemos nosotros que estar preparados para esa la ideología de género en las escuelas y todo eso, para nosotros poder contrarrestar todo eso. O sea, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y así lo estableció el Señor, y así es. Y la vida de un ser humano se respeta, se cuida. O sea, el aborto es homicidio, eso se tiene que saber, se tiene que llamar las cosas como son. Entonces, pero claro, el mundo trata de maquillar, de cambiar, de acomodar hasta el lenguaje, y no debe ser así. Entonces, nosotros a veces, como los políticos son los que hablan de esas cosas, y a veces se nos dice, ustedes los cristianos no deben de opinar de eso, no se metan en eso. Bueno, si nosotros no lo hacemos, entonces los de la ideología de género, ellos van a tomar control de la política. Entonces, si no tenemos gente preparada con temor, que conozca la palabra de Dios para que se tomen las decisiones correctas, al final de todo sabemos que todo está dentro de la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero no significa que nosotros nos debemos de quedar de brazos cruzados, sino que debemos de, que nuestros niños deben de saber, nuestros jóvenes deben de saber, para que no sean envenenados con ese montón de mentiras, con ese montón de falsedades que el mundo enseña en las escuelas, ¿verdad? Y es terrible, eso es una agenda que no se va a detener. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos en las casas, ¿verdad? ¿Qué es lo que la palabra del Señor enseña? Lo que es pecado, es pecado. Entonces el apóstol Pablo aquí está dando esta declaración, que para eso el Señor lo llamó, para hablar del arrepentimiento, de volvernos íbamos por ese camino, y arrepentirse, regresar de ese camino. O sea, vivíamos una vida llena de desobediencia delante del Señor, y ahora tenemos que pedirle perdón, arrepentirnos y buscar a vivir en obediencia delante de Él, porque de otra manera las consecuencias serán terribles. Las consecuencias serán terribles. Entonces, la venida del reino es tanto la oportunidad y una necesidad de arrepentimiento. Una necesidad de arrepentimiento. Vamos a seguir viendo aquí. Versículo 3.
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Señor aquí es Jehová. El Señor Jesucristo aquí es Jehová. Vamos a ver eso en Isaías capítulo 4, versículo 3 al 4. Dice así: voz que clama, Isaías capítulo 40, versículo 3 al 4, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces, obviamente estas son palabras simbólicas hablando de los corazones altivos a que se humillen y así sucesivamente, ¿verdad? De buscar, preparar el camino del Señor para que el Señor, pero al final del día quien hace todo esto es el Señor. Él es el que cambia el corazón de la persona. Entonces, el arrepentimiento es el mensaje que predicó Juan el Bautista y es el mensaje que continuó predicando el Señor Jesucristo y los apóstoles, y vemos que el apóstol Pablo también. Vamos a ver en Jeremías capítulo 32, versículo 40, porque al final el que hace la obra es Dios, así toda la gloria es para Él. Hay mucha gente que le cuesta entender esto, sobre todo los que defienden el arminianismo. Dice así Jeremías 32:40: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, Así que el que nosotros no nos apartemos de Dios es obra de Él. Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra y le dice que quizá Dios les conceda el arrepentimiento, o sea, el arrepentimiento lo concede Dios. Y así quizá Dios les conceda el arrepentimiento. Es un favor, es un regalo de Dios, reconocer que somos pecadores delante de Él. De otra manera, nosotros de nuestra propia cuenta no lo podemos hacer. El ser humano de su propia cuenta no lo puede hacer. Por el contrario, el ser humano quiere estar lejos de Dios. Por el pecado original, ¿verdad? Por esa maldad que ya viene desde Adán. Vamos a ver otro versículo hablando de Juan el Bautista. Malaquías 4:5. Dice que venía vestido de pelo de camello. La apariencia de Juan era similar a la del profeta Elías. Entonces dice Malaquías 4:5: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El profeta Elías ya había muerto antes. Entonces, ¿cómo era que el Señor lo iba a mandar otra vez? Bueno, lo que estaba hablando allí era de Juan el Bautista. Dice en Mateo 17, versículos 9 al 13, hablando de Juan el Bautista, Mateo 17, 9 al 13, cuando descendieron del monte, esto fue después de la transfiguración de Jesucristo, dice así: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, el Señor preparó
o Juan el Bautista preparó el camino para el Señor Jesucristo. Lucas 7:29, Lucas 7:29 está el resultado, este es el resultado de la predicación de Juan el Bautista. Lucas 7:29 al 30 dice así: cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos, estoy hablando de la versión de la Biblia de las Américas, cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos, ahí dirían los publicanos, le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, reconocieron la justicia de Dios, diciendo, siendo bautizados con el bautismo de Juan, pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Así es que ellos no se dieron cuenta que el profeta Elías, que el Señor había anunciado, había llegado y les había hablado del bautismo, y no se dieron cuenta, no quisieron creer. Ahora, Juan el Bautista, si con esto vamos a terminar, Juan el Bautista los desenmascara públicamente su hipocresía. Les desenmascara públicamente su hipocresía y les dice: generación de víboras. Generación de víboras. O sea, pone al descubierto la hipocresía de los fariseos y de los saduceos. Querían ellos, para congraciarse, como el pueblo lo estaba haciendo, ellos dijeron, pues para que nosotros también. Hay mucha gente también así, que se hace pasar por cristiana o simpatizante del evangelio, porque saben, al menos aquí en Estados Unidos, ser cristiano es bien visto por lo regular, ¿verdad? Si una persona es cristiana, pues es de confianza, aparentemente, y la mayoría de gente, pues, si hay 10 cristianos y hay una persona que más o menos, él también se hace llamar cristiano porque no se quiere ver mal, ¿verdad? Es como, pudieras verse como un estatus. No obstante, yo desconfío mucho de los que dicen que son cristianos. Y si dicen que son pastores, aún más todavía. Evangelistas, de veras, y no estoy bromeando cuando digo esto. Es en serio, y lo digo para que ustedes también desconfíen de los que dicen que son cristianos, desconfíen de los que dicen que son pastores, desconfíen de los que dicen que son evangelistas, y si dicen que sean apóstoles, peor todavía, porque el Señor Jesucristo dijo: por su fruto los conoceréis, por su fruto los conoceréis. Así que cuando alguien me dice que es cristiano, yo no me alegro tan rápido, porque yo digo, bueno, vamos a ver si es cierto. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Por su fruto los conoceremos. Porque no es el que dice, sino el que hace. No es el que dice, sino el que hace. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hablamos en tu nombre, predicamos. Y Él les dirá: apartados de mí, porque no los conozco. ¿Verdad? Entonces no es el que dice, sino el que hace. Cualquiera, dijo el Señor, que oye estas palabras y no las hace, bueno, a cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, se pegaron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Así que no se trata de decir, sino el que hace. No el que dice, sino el que hace. Entonces, dice en Mateo capítulo 7, versículo 16. Mateo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por su fruto los reconoceréis. O sea, un árbol se conoce por su fruto. Le podemos poner un rótulo a un árbol de manzana. Le podemos poner un rótulo a un árbol de manzana, un rótulo de pera a un árbol de manzana. Pero cuando venga el tiempo de la cosecha, ¿qué va a dar? Manzanas. Entonces, por su fruto
¿verdad? Le podemos poner un rótulo de un árbol de anonas a un árbol de mango, pero cuando venga el tiempo, ¿verdad? Que va a dar mangos, o sea, es mango. Entonces, es por su fruto. Entonces, vamos a terminar y vamos a estar orando para terminar. Dándole gracias al Señor. Y hermanos, nuevamente, quiero repetir esto. Siempre tenemos que volver a lo básico. Siempre tenemos que volver al arrepentimiento, hablar del arrepentimiento. No importa que se oye, que se escuche como lo mismo, pero no tenemos que, o sea, mucha gente está buscando profecías que le hablen bonito y que le digan aquí que viene, serás prosperado y tengas un montón de cosas y Dios te va a cumplir todos tus sueños. Y eso no es el Evangelio. Eso no lo es el Evangelio. El Evangelio es el arrepentimiento. Empieza con el arrepentimiento y de allí a negarnos a nosotros mismos. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca, dijo el apóstol, o más bien Juan el Bautista. Nos ponemos de pie para dar gracias al Señor. Padre, te damos las gracias por este tiempo, Dios mío, que nos has hablado a nuestra mente, a nuestro corazón, nos has edificado con tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a mantenernos con nuestros pies en la tierra, siempre apegados a tu palabra, al Evangelio, que nos enseñes a través de tu palabra y que no nos salgamos de eso. Permite, Dios mío, que nosotros nunca vayamos a predicar un Evangelio adulterado, un Evangelio que quizás pueda sonar bonito para la gente, pero no sería el Evangelio correcto. Ayúdanos, Señor, que aunque ofenda a las personas, ese es el Evangelio que debemos de predicar. Ayúdanos, Padre Celestial, te pedimos, Dios mío, que seas tú obrando en esta obra, en este ministerio, en cada uno de los hermanos. Te pedimos, Dios mío, por aquellos que han de venir, que se han de añadir a este ministerio, que obres en el corazón de la vida de ellos. Para ti no hay nada imposible. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.